Y qué mejor que empezar el Digestión 2022 con alguien que ya estuvo en el programa, alguien que tiene buenas noticias en este panorama de bombardeos de noticias internacionales y nacionales que parecen un poco alentadoras. Me llega a mi mail de trabajo alguien que tomó decisiones para esta nueva normalidad y generó más ingresos, ¿no? Y eso, visto desde una pyme, es como el destino a llegar. Y la idea es compartir con él, que nos cuente cómo se llega, así que tengo nada más y nada menos que el gusto de presentar al ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, casi un consultor de digestión a partir de comienza esta nota. Ministro, muchas gracias a usted, a Marco, a todos los que han hecho posible que esta sea la primera entrevista del programa. No, gracias a vos, un gusto como siempre, y ojalá podamos aportar desde nuestro lugar a estos temas tan importantes que plantean tu programa. Ministro, dice comunicado que logró aumentar la recaudación, ¿sí? Que bajó los tiempos de gestión de 30 días a 4 días en algunos casos, y que en su gran mayoría tuvo aceptación esto de salir de la presencialidad. ¿Es así? Sí, efectivamente. En realidad la pandemia, que tuvo muchísimas malas noticias por donde lo veamos, también planteó una serie de desafíos que creo que una correcta lectura y un correcto aprovechamiento nos dan oportunidades a futuro. Uno de ellos, estoy convencido, es cómo nos obligó a buscar nuevas formas de trabajo interno y nuevas formas de interacción con los ciudadanos en el contexto, ¿no?, del aislamiento. Y ahí es donde descubrimos que hay mejores maneras de hacer las cosas, algo que veníamos en realidad haciendo antes, porque esto no nació con la pandemia. Nosotros el proceso de digitalización, de transformación digital del Estado, lo veníamos haciendo de antes, pero que con la pandemia se aceleró y nos encontró, digamos, en condiciones de hacerlo. En el caso específico de renta, los números son muy contundentes. Por un lado, nos permitió mantener esta política de que las bajas de personal no se sustituyen, con lo cual el empleo viene cayendo. Casi, si uno mira, por supuesto eso no se ve de un día para el otro, pero cuando uno mira una serie larga de varios años, es una caída importante en los últimos 6 años de casi el 10% del personal, lo cual implica bajas en los costos operativos. A eso le agregamos una serie de ahorros porque pudimos desactivar una gran cantidad de alquileres que tenía rentas, que eran gastos no solo por el alquiler, sino por el mantenimiento y mantener abierto un edificio en seguridad, limpieza, bueno, todos los gastos que tiene eso. Y por el lado de los servicios, lo que vimos es que, bueno, fuimos mutando hacia un esquema 100% digital, de interacción con el ciudadano vía digital, pero también internamente digital, es decir, que no haya papeles en nuestro trabajo, sino digital. Por eso fue tan fácil, o relativamente fácil, el llevar a nuestros colaboradores al... Lo que descubrimos es que con ese trabajo aumentó mucho la productividad, es decir, la gente produce más en el mismo tiempo, es decir, en realidad tenemos menos gente, pero que produce más, y eso nos ha permitido tener una mejor respuesta a muchos ciudadanos. Obviamente que no al 100%, son millones de personas que interactúan con renta, siempre va a haber alguien que tenga alguna queja o algún trato que no corresponde, pero cuando uno mira los números agregados encuentra que, bueno, hemos tenido el doble de interacciones con ciudadanos, es decir, hemos atendido al doble de gente, y lo más importante es que, bueno, en realidad hacemos todo esto para recaudar más, y lo que vemos es que los niveles de cumplimiento han aumentado. En un contexto que hay que tener en cuenta de que cobrar impuestos es súper difícil, es decir, bajaron los ingresos, bajó el empleo. El impuesto que medimos, que es el impuesto inmobiliario, es un impuesto muy difícil de cobrar porque son relativamente pequeños montos que la familia tiene que decidir, bueno, o pago el impuesto o pago el supermercado, la tarjeta y demás. Bueno, entramos, digamos, en una puja muy difícil, y en ese contexto aún tan difícil, tan adverso, lo que se observa en el impuesto inmobiliario, 7 puntos porcentuales más de cumplimiento. Es decir, ahí de cada 100 que cobramos, bueno, ahora respecto al 2016 tenemos 7 puntos más de cumplimiento. Con lo cual creo, esto demuestra, digamos, que este cambio es muy positivo, porque bajo los gastos operativos
mejoro los servicios y logro que gracias a esa mejora del servicio la gente cumpla más. Una pregunta para entender mejor. ¿Sigue estando una empresa privada en la recaudación? Y en todo caso, esta transformación, ¿cómo los afectó a ellos? ¿Cómo hizo ese cambio? ¿O los toma como todo una misma parte? En realidad lo que tiene Rentas desde hace muchos años un contrato de colaboración con una empresa. No es que la recaudación esté privatizada, sino que hay una empresa que colabora en distintos aspectos del funcionamiento de Rentas. Uno muy importante, y que hemos ido tratando de, dentro, ¿no?, de lo rígido que es el Estado de Inmigrando, de que sea una empresa que fundamentalmente colabora en la tecnología, que es algo muy difícil hacer en todos los ámbitos, pero particularmente en el Estado, donde en general pagamos menos, pagamos mal, bueno, es muy difícil conseguir tener los equipos de tecnología adecuados al desafío que estamos planteando, porque, insisto, son millones de interacciones, piensen que en el inmobiliario son 1.900.000 inmuebles que hay que cobrar el impuesto, por lo tanto, permanentemente, digamos, hay que hacer trabajos muy masivos, y ahí la tecnología obviamente es decisiva, eso claro. no lo armas en un Excel, ¿no?, en tu computadora. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que fuimos haciendo es esta contratación de colaboración, que en el origen, pensemos que esto hace muchos años, tuvo más centrada en la atención al ciudadano, es decir, la empresa fundamentalmente lo que daba era personal para el front, para que mejorara y rompiera, ¿no?, esa inercia de que Renta era un desastre, con colas, maltrato, gente enojada y demás. Eso fue, bueno, a decir, no, mira, no necesitamos eso, necesitamos tecnología, necesitamos mejorar la página web, necesitamos mejorar la atención telefónica, o necesitamos mejorar la atención vía redes sociales. Eso es lo que nos ayudó, y él, bueno, explica, bueno, por qué los buenos resultados. Cuando en el material de prensa mostraba esos famosos momentos donde la gente iba el día anterior a hacer fila para el trámite. Digo, pensar que eso no vuelve más, pero tampoco vuelve más el ir a la oficina, ¿cierto? Ir a hablar con la persona humana, eso es una decisión de gestión de que no va a tener oficinas de atención al público, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Sí. Ahora, con su gente, digo, porque parte de los problemas que hay de la nueva normalidad es cómo se le explica a la gente que hace 20, 25 años se baña, se viste, deja a los chicos de colegio, va a la oficina, toma un cafecito a media mañana, no sé si hay tradición de hacer un desayuno ahí adentro, a la tarde hace las compras y vuelve. Eso también se baja como una línea diciendo no hay más presencialidad para la tropa interna. Mirá, sí, fue un proceso abrupto con la pandemia, porque hasta ese momento es que existía el teletrabajo, pero no en el Estado, no se concebía que en el Estado no sea en base a el control, en base a un reloj, ¿no?, donde estamos todos haciendo cola, marcando la salida, y toda una parafernaria de controles del horario, de si se fue, si no se fue, si pidió permiso, si no. La pandemia fue un shock, y lo que descubrimos, incluso hicimos encuestas con los colaboradores, es que lo que estábamos viendo en los números, que es que estábamos funcionando mejor, porque, como lo señalás vos, están, por ejemplo, bajando los tiempos de la resolución de reclamos. Hacemos encuestas, bueno, cómo la gente se siente atendida cuando es atendida por teléfono, por vía chat, o por vía Facebook, y en general tenemos muy buena recepción. Lo que nos dimos cuenta es que la gente produce más, y además, cuando hicimos una indagación sobre el personal, mayoritariamente la gente se sentía mejor, porque decía, bueno, me ahorro un montón de plata de transporte, el estrés de manejar, aunque sean 20 minutos, pero bueno, son 20 minutos, no son 20 minutos cualquiera, son 20 minutos manejando la ciudad de Córdoba, que no resta muchísimo. Me organizo mejor, bueno, un montón de cosas positivas, e insisto, obviamente, nuevamente, no es el 100% de la gente, pero 90% de la gente se declaró a favor del teletrabajo, con lo cual fue bastante natural decir, bueno, sigamos en esta, obviamente que ahora
ya en la normalidad, en un mix, ¿no es cierto? Tenemos reuniones, podemos hacerlo, digamos, mejor. Hay momentos en los cuales es mejor, periódicamente este tipo de interacción es relevante, pero en general ha quedado no solo en renta, sino en todos los organismos, digamos, que dependen del Ministerio de Finanzas, la idea de que la regla es el trabajo de teletrabajo, y que además nos permitió, digamos, y nos obligó a desarrollar un mecanismo de monitoreo de los organismos y de cada área y de cada empleado mucho más eficiente que el control del horario, que es controlar qué produce. Entonces, yo ya no miro si vino a las 8 de la mañana y no a las 8:05, o si se fue en el medio de la jornada a hacer un trámite o no. Mido, bueno, cuántos trámites resolviste, cuánta gente atendiste, cómo te evaluó la gente que vos lo atendiste, que es algo mucho más útil desde el punto de vista de la productividad del Estado, y que yo, bueno, creo que explica por qué nos pasó lo que nos pasó, que mejoró el organismo y mejoraron los resultados. Su core es cobrar el inmobiliario, ¿no? Ahí pasa su felicidad y su cambio de humor en la cantidad de ingresos que genera. No, es un impuesto, diría, ingrato, ¿no? Porque no es muy relevante desde el punto de vista de los ingresos, muy antipático porque se ve, mientras que, por ejemplo, ingresos brutos, que es un impuesto que genera más del 70% de los ingresos, es muy fácil de recaudar porque tiene régimen de pago a cuenta. Si vos cada vez que movés la cuenta bancaria o haces una compra con tarjeta de crédito, ahí se va cobrando automáticamente sin que hagamos nada, y te deposita la plata al fin del día. Pero, digamos, es el impuesto más visto, que más afecta, digamos, a la familia, porque, bueno, probablemente cuando va al supermercado paga más ingresos brutos que cuando paga el inmobiliario. Ahora, cuando pagó el supermercado ni se dio cuenta que lo pagó al impuesto, y para nosotros fue muy fácil recaudar, mientras que el inmobiliario es todo un proceso inducirlo a que lo pague. Entonces, de esa manera, y bueno, y desde el punto de vista de la teoría tributaria, obviamente el inmobiliario es mejor impuesto que el ingreso bruto. Por eso es que, más allá de que sea un impuesto tan antipático, tan difícil de administrar, siempre hemos puesto mucha energía, independientemente de que no sea muy redituable desde el punto de vista de la recaudación, mejorarlo, bueno, tratar de mantenerlo como un pilar importante en la recaudación. Ministro, ¿usted tuvo home office, pandemia, o la locura que se vivió en estos años, digamos, para usted fue ir a la oficina, apagar incendios? ¿Tuvo tiempo de saber lo que era el home office, de tener que quedarse en su casa, internet y esas cosas, o la actividad no le permitió? No, yo de hecho hoy estoy en el home office, es decir, mantenemos el home office. Como te digo, ahora con un poco más de frecuencia de reuniones con el equipo, o sobre todo, bueno, gente que pide reuniones y que se resiste todavía a esto que estamos haciendo, ¿no? Que yo lo veo mucho más eficiente, ¿no? Porque te permite organizar mejor el tiempo. Yo noto que además las reuniones tienen un orden que no la tiene cuando la hacemos personal, porque siempre se nos alarga, siempre hacemos esperar a la gente. Yo lo veo como algo muy bueno, digamos, así que mi mayor parte de mi tiempo sigue siendo en mi casa, pero sin exageraciones. Y bueno, si hay que venir, obviamente lo hacemos, pero lo que noto es que ha mejorado mucho el funcionamiento del ministerio, además, bueno, de todos estos ahorros que te digo, de que estamos liberando un montón de metros cuadrados de alquileres, o incluso edificios que lo hemos destinado. Justo hoy firmé, por ejemplo, teníamos una oficina en Buenos Aires muy cara, que creo que se va a ir a la venta. Es decir, un montón de ahorros con esta forma de trabajo, que a mí me parece que sería una pena que desaprovechemos esta oportunidad para un tema tan importante como es hacer funcionar mejor el Estado, porque todos hablan, ¿no?, de que, bueno, el Estado funciona mal, cobra altos impuestos, gasta de más y demás. Bueno, pero a ver, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, acá tenemos una manera y la podemos demostrar con datos, no es un relato, sino algo concreto. Pero digo, aprovechando también que usted generacionalmente también participa en mesas con gente que cree que en el home office se promueve la vagancia, que hay menos control. De hecho, el gobernador, que creo que debe ser hasta más grande que usted, y no vivió el home office, no se formó en el home office ni en la virtualidad. Digo, el miedito de no van a trabajar,
la resistencia, yo los quiero tener acá, las horas traste, para ser fino. Usted con esta decisión está volando un paradigma que lleva muchas décadas. ¿Tuvo ese tipo de discusiones? ¿Qué mensaje, qué aprendizaje hizo que puede escuchar alguno de los oyentes o el que esté viendo este video y diga cómo se voltea ese paradigma? No, existió y existe. Yo noto una gran resistencia y una gran tendencia a volver a lo tradicional, que es esto, ¿no? De, como te digo, que en el Estado es más fuerte, creo, que en el sector privado, esto, ¿no? De tener además de todo un equipo controlando los horarios, es decir, de que cuándo entra, cuándo se va, qué pasa si, bueno, llegó 15 minutos tarde y hay tal sanción, y ahí se activa expediente, papel y cosas, ¿no? Totalmente irrelevante, ¿sí? Porque ¿qué cambia, digamos, que una persona llegue a horario y después se vaya a tomar el café y una vez está 2 horas, digamos, charlando, jugando con la computadora y no produce nada, pero bueno, cumplió el horario, todo feliz y contento, de manera que este cambio de paradigma es muy importante, obviamente que requiere, como lo decía hace un rato, capacidad de monitoreo. Es decir, no es que decir, bueno, te va a tu casa y confío en que vos hagas lo que hagas que hacer. Hemos desarrollado, y creo que hay mucho para hacer en eso en el Estado, de monitorear lo que hacemos, a nivel de cada individuo, de cada área, de cada organismo. Decir, bueno, puedo mostrar de que el trabajo se hace. En eso estamos a mitad de camino, tenemos que hacer muchas cosas. Yo te puedo decir, bueno, en el caso de renta, bueno, cuánta gente atendimos, cómo esto a la gente que se atendió, hacerle una encuesta preguntándole, bueno, ¿cómo lo evalúa usted a la atención? Pero lo hacemos en la caja, diciendo, bueno, cuántas jubilaciones se dieron, en qué tiempo se dieron, qué opinó la gente, digamos, que usó el servicio en el registro de la propiedad, bueno, en todos lados. Exige algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados, pero estoy convencido que es la solución para un problema central, no nuestro, es de la Argentina. Es decir, si no logramos que el Estado funcione mejor, no tenemos solución. Eso tenemos que tener claro, que podemos darle 1000 vueltas, no hay magia en esto. Si no mejoramos los niveles de productividad del Estado, así que con igual o menos recursos produzca más, no tenemos solución. Por eso, digamos, la importancia de aprovechar esta oportunidad. Si uno pensara en aumentar los ingresos sin aumentar los impuestos, digo, con este nivel de eficiencia, me pasa lo mismo algo que cuando uno analiza las redes de talleres, de Club Atlético Talleres, cuando hablamos con Miguel Cavatorta, se transforma en un sitio de tanto nivel de movimiento y generación de contenido que hasta una marca, no importa si le interesa el club, le convenía sumarse por la cantidad de permeabilidad que tenía, ¿no? Digo, con un sistema de gestión que usted ya lo tiene armado, la cultura la está formando de cobranza, de gestión. ¿No le convendría a lo mejor a alguien subirse a su sistema de cobranza, a su sistema de gestión, como una forma de a lo mejor usted le retiene una parte? Sería una forma genuina de pensar el ingreso. No sé si va contra la carta fundadora para lo que está en ministerio, pero digo, ya que se hizo tanta gestión y que están algunos municipios tan lejos de eso. No, mirá, no solo es una idea, lo hemos hecho ya con varios municipios. Lo hemos avanzado en el monotributo primero, en una alianza con AFIP y una gran cantidad de municipios. Fuimos la primera provincia del país en donde lo que eran 3 impuestos, porque era el monotributo a nivel nacional, rentas a nivel provincial y la tasa municipal, se unieron en uno solo. Y, por ejemplo, si vivía en la ciudad de Córdoba, ya eso se transformó en uno, con resultados muy impactantes en términos de mejora, no solo para el ciudadano, que es decir, bueno, en lugar de estar lidiando con 3, tengo que resolver solo con uno, el pago y cualquier información, cambio de domicilio y tengo que avisarle a los 3, digamos, que cambie de domicilio, porque si no queda desactualizada la base de datos de uno, sino también del lado interno. Es decir, el nivel de cumplimiento creció muchísimo. Nuestro padrón, inmediatamente, de hecho, el cambio aumentó más de un 30%. Los niveles de cobrabilidad aumentaron. Lo mismo, digamos, con el impuesto automotor. Con varios municipios hemos trabajado en unificarlo, es decir, que en lugar de pagar 2 impuestos se pague uno. Y el más desafiante, donde ya hemos hecho una prueba piloto con muy buenos resultados, en el inmobiliario. En varios municipios, en este caso pequeño, porque es más complejo, digamos, la unificación, hemos unificado el impuesto inmobiliario provincial con el que cobra el municipio. Creo que un campo
muy, muy importante. Ojalá que lo pudiéramos instalar más fuerte a nivel nacional. De hecho, el monotributo, ya hay 9 provincias que lo han tomado, pero creo que el camino, es decir, la única manera de resolver nuestro problema tributario, porque bueno, creo que todo el mundo coincide con este sistema tributario, imposible que un país se desarrolle, es decir, bueno, no hay forma, digamos, que lo que es nuestro sistema tributario, es decir, no puede haber inversión, no puede haber exportaciones, no puede haber empleo con una cosa así. Y la salida es, bueno, empecemos a unir los impuestos, es decir, pongámonos de acuerdo, nación, provincia y municipio, porque el contribuyente es uno, es decir, yo vivo en Córdoba, digamos, a mí de verdad que me importa poco si el municipio, la provincia o la nación, digamos, el tema que a mí me vuelve loco, digamos, con las cosas, y deberíamos, como solución, digamos, ofrecer, no, unifiquemos y cobremos un único impuesto que sea más simple, más controlable. Por último, para ir terminando, el 2020-2021 le tocó ser el ministro del no, sobre todo la primera mitad, todo iba a salud, todos los programas que había, le tocó, y bueno, y usted siempre como tiene un modo así como muy, muy ameno, pero era no, 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 no. El 2022, ¿cree que vuelve la parte de regenerar? ¿Tiene proyectos? ¿Se junta con sus colegas, con sus otros ministros y escucha que hay posibilidades para construir, para dejar de pensar en cuidar tanto y empezar a generar? Mira, ya se vio en el 2021 que con el relajamiento de las restricciones a la movilidad, bueno, fue creciendo, normalizándose, no diría que no hubo crecimiento, bueno, no hay crecimiento en Argentina, pero normalizándose la actividad productiva y con eso fueron mejorando los ingresos. Todavía estamos, digamos, en niveles de ingresos por debajo, porque pensemos además que acá el problema no arranca. El problema en Argentina tiene no sé cuántas décadas, pero el problema más cercano arrancó en el 2018, ¿no? Con la pandemia. Nosotros arrancamos una crisis a mediados, comienzo del 2018, que se profundizó obviamente con la pandemia. Todavía, digamos, los niveles de ingreso de la provincia están por debajo de lo que era el previo a la crisis del 2018. Sin perjuicio de lo cual, también los gastos han bajado, con lo cual el nivel de ahorro está en un nivel relativamente alto para lo que es el contexto. También es cierto que no hay acceso al crédito, con lo cual no solo que no tenemos financiamiento de crédito, sino que estamos pagando, ¿no es cierto?, el crédito que tenía la provincia, pero aún así hay un margen interesante, y de hecho, bueno, ustedes lo pueden ver recorriendo Córdoba, ¿no?, de reactivación de la obra pública, porque realmente estamos convencidos de que es una prioridad para la provincia, para el desarrollo de la provincia, de manera que dentro de la enorme incertidumbre que nos rodea, que no la vamos a negar, ¿no?, de que por todos lados hay factores de incertidumbre, yo confío de que, bueno, que esto se puede mantener y que podamos, no va a ser un año extraordinario, pero sí recomponer la inversión y, bueno, hacer todas estas obras que son muy importantes para el desarrollo de la provincia. Por último, 2022, 2023, me tocó tener de alumna gente del ministerio en un curso, en la época que se iba el ministro Lettorio. Usted es muy distinto del ministro Lettorio, no lo conozco, pero hablando por la gente, y usted ha logrado imponer un estilo y va a ser recordado quizás por la modernización que hizo, por lo que es hoy inscribir una empresa para los que estamos en negocio, más allá de la ley que hubo de esas empresas SaaS. Hoy en Córdoba realmente se ha ganado mucha agilidad, pero le quería preguntar, ¿hay sabor a final de ciclo? Se va el gobernador Schiaretti y aparece un Osvaldo Giordano, asesor de municipios en modernización de gestión. Aparece, veo que se le van cositas de política así, que uno dice, bueno, a lo mejor habría que ver si es un cuadro político o usted se siente así. ¿Qué viene? Mira, toda la energía, me parece, tiene que estar puesta en lo que es este difícil año y lo que va a ser el año próximo. Es decir, no me parece que haya mucho margen para imaginarse cosas y sobre todo energías en consolidarlo para que queden sólidas todo esto que veníamos hablando, ¿no?, de tener indicadores, de seguimiento, así que se genere una cultura, una inercia que más allá de quien esté en el ministerio, que no sea, digamos, la iniciativa mía y de mi equipo, sino de que haya algo que haya bajado y que ya forme parte de la lógica. Creo que se ha logrado, como te digo, cuando uno pregunta en las encuestas,
la mayoría de la gente compró el modelo, digamos, con lo cual van a ser los defensores a futuro. ¿Cuál es el rol a futuro? La verdad, honestamente lo digo, no lo sé, no me lo imagino. Obviamente hay un cambio de ciclo, sin duda, porque el gobernador Schiaretti no puede ser reelegido. ¿Qué vendrá después? No lo tengo, tampoco me angustia, digamos. Creo que lo importante me parece que es consolidar esto. Yo le insisto mucho a mis colaboradores, nos queda este año y medio para consolidar, para ir generando ideas para que a futuro alguien las tome a nivel, bueno, a nivel nacional. Estamos justo la semana que viene, el mes que viene, presentando un libro, tratando de que todas estas experiencias, vistas sobre todo en temas nacionales, pero también provinciales, bueno, sistematizarlas, aprovechar un poco la pandemia para escribir un poco, y que son aportes creo que a futuro, y que ojalá sirvan para que discutamos propuestas, proyectos, después veremos quién los instrumenta. Yo no creo en que lo importante sea eso, por lo menos me parece que es alterar el orden. Primero decir, bueno, ¿qué queremos hacer? Después veremos quién lo hace. Y bueno, ese va a ser uno de los aportes que nos va a interesar mucho difundirlo, y que sea útil, digamos, para lo que vos estás señalando, ¿no? De que obviamente el año próximo hay una transición importante, no solo en la provincia, sino también a nivel nacional, y que ojalá nos saque, ¿no?, de este letargo tan triste que está hoy la Argentina. O sea que podría haber o un ministro de Finanzas 2023-2027 o... Vaya a saber qué. Bueno, veremos, ministro, veremos. La verdad que... Hay tanto para hacer en la Argentina, mirá que sí. yo noto se pelean por cosas, pero miren, acá hay trabajo para todo el mundo, es decir, lo que sobra son trabajos. Entonces digo, no tiene sentido, digamos, estar discutiendo el rol, sino sí creo que no hay buenos diagnósticos, no hay buenas ideas, no hay buenos proyectos. Eso es lo que tenemos que hacer ahora y aprovechar este tiempo para plantearlos, discutirlos, convencernos, de manera que el próximo que venga ya tenga, digamos, una agenda y no arranque de cero, improvise y nos pase lo que nos pasa siempre, ¿no? Que cuando se dio cuenta se le terminó el mandato, ¿no? Y bueno, yo asumiendo que probablemente en el cambio de ciclo usted cambie, ¿usted se imagina en el sector privado? ¿Se hartó de la cosa pública? ¿O hay un Osvaldo Giordano, ya no le saco lo del ministro? Si usted aguantaría un tiempo más haciendo en la función pública. Mira, no me ha pasado, digamos, de estar en la función pública e ir al sector privado, no es algo que me traumatice, a esta etapa de mi vida menos todavía, pero me sigue apasionando el tema público, por eso digo, me metí en el lío de hacer un libro, con los que después me di cuenta, ¿no?, de en qué me había metido. Me apasiona mucho, con lo cual me encantaría, digamos, poder seguir aportando, pero no tengo definido ni tengo la pretensión de decir, no, si no es así, no es tal cosa. En la medida en que sea algo que aporte a resolver los enormes problemas que tiene la Argentina, seguro que me entusiasma y me meto, y como lo hemos hecho, digamos, en finanzas, lo vamos a hacer a futuro. ¿Cuánta gente tiene hoy el organismo que usted transformó, le quitó la presencialidad? En el ministerio son aproximadamente, porque bueno, hay zonas grises, por ejemplo, lo que vos señalabas, la empresa, que en realidad son casi empleados, ¿no?, del ministerio, pero son más o menos unas 2.000 personas, de las cuales aproximadamente 80-90% siguen en el home office, con un cambio tecnológico que al principio fue muy improvisado. A muchos le dijimos, llévate la máquina, el escritorio, llévatelo a tu casa y seguir trabajando en la pandemia, y que ahora lo estamos solidificando, reorganizándonos. Como te digo, hemos liberado muchos edificios, muchos inmuebles, que nos ha permitido una gran cantidad de ahorro, y bueno, todavía falta consolidar ese modelo, pero está bueno porque casi como que diría, si quieren volver atrás ya no se va a poder, porque ni siquiera están los lugares. Lo hemos hecho así por las dudas, ya está hecho, pensado y funcionando de esa manera. Y la gente ya no va a querer volver atrás, porque yo pienso, imagínese Osvaldo Giordano Consultores, y que tenga casuística de transformar una empresa de 2.000 a lo digital, y que viene con el libro. Digo, se lo tiro como... Está bueno, está bueno. Un argumento de venta nomás. ¿Ah? Un placer.
Un placer realmente hacer esta No, entrevista. gracias a vos, Y que un haya... gusto como siempre. Y bueno, será hasta la próxima. En algún momento Hasta... volveremos a charlar. Un gusto. Gracias por sumarse a este nuevo Digestión. Nos Seguimos con vemos, ¿eh? más. Chao. Chao, chao.